No queda completamente identificado siempre fabuloso campeonato. Bienvenidos a Todo lo que ven. Nuestros televidentes del día son un par de adultos que quieren referirse a la programación infantil de Señal Colombia y además también rememorar la televisión que ellos vieron cuando eran niños y jóvenes. Esta es una buena manera para despertar y calentar tu cuerpo. Ya recuperaste tu energía para seguir con tus tareas del día. Ya sé que mucho yo no sé. A mí me gusta siempre preguntar. Veíamos algunos apartes de la propuesta infantil y juvenil de Señal Colombia. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente, y hoy en Todo lo que vemos, televisión para niños y para jóvenes. Hola, estoy aquí para mostrarles cosas. Precisamente a eso se refiere nuestro primer invitado, cómo ve la programación de Señal Colombia y de los programas que él recuerda que lo hicieron feliz cuando era un niño. Recordando un poco la época de mi niñez en los años 80, nosotros no teníamos televisión, entonces para ver la televisión nos íbamos y nos asomábamos por la ventanita donde sabíamos que había televisor. En ese entonces a ver los domingos que daban Animalandia como a las 11 de la mañana. Y se perdía uno todo el domingo de la casa a ver televisión atrás de una ventana. Y es volver a traer a colación esa calidad de programas que veíamos en la década de los 80, con baja ayuda técnica, y todo lo que decía era muy original. Good afternoon. We are Colombian family Vargas. Eran programas que eran basados en temas puros, eran unos temas como muy reales, muy propios de sí mismos. Y recuerdo en su momento las comedias de Don Camilo, de NN, Romeo y Buceta. Esta mañana nos dijo que él ya había mandado a hacer todos los papeleos, ¿ve? Vea, lo que pasa es que pues nosotros compramos este vehículo de contado, mi amor. Y son comedias con un sentido sano, traen un mensaje sano. A la televisión actual le hace falta sacar esos documentales, esos principios que tienen de hacerle como homenajes a la delincuencia. Aquí en casa nos encantan los canales que sean de documentales, canales que enriquezcan. Hay programas también referentes a la astronomía. Pero ha sido el cielo lo inalcanzable en el que han surgido miles de preguntas. Por eso buscamos nosotros canales donde sean documentales, canales que sean de crecimiento. En calidad de televidente actual de Señal Colombia, invito a los colombianos a que miremos esta calidad de programas, analicemos el contenido, miremos el objetivo que tienen estos programas que fueron grabados en la época de los 70, los 80, algo así. Ese orgullo que tú tienes no es muy bueno, seguro que más tarde te vas a arrepentir. Yo solo he querido dejarte un recuerdo. Vale la pena mirar, son programas muy sanos.
Otro programa de Señal Colombia que marcó época sin duda fue la Sub-30. Definitivamente los programas que uno vio de niño y de joven lo marcan a uno profundamente. Incluso algunos de ellos determinan ciertos valores y conductas que uno asume en la edad adulta. Programas de los años 90, a mí me tocaron ya bien adulto, la tele y el siguiente programa. Me imagino que usted quiere un buen pedazo. Ahí tiene su pedazo, doctor. Series maravillosas para los jóvenes como De Pies a Cabeza, un poco antes estuvo Décimo Grado, volviendo otra vez a los 90, tal vez la más, llamémoslo así, didáctica de todas que fue, sin duda, Francisco el Matemático. Y los niños, bueno, los niños han tenido Okidoki, La Brújula Mágica, los mismos Dummies. Y en mi infancia, pues ni para qué les hablo, en esa época no había BTR, la televisión era pero en re blanco y negro. Me acuerdo de un especial que había de RTI los domingos en el cual pasaban una serie que sucedía en África llamada Daktari con Clarence el León Visco. ¿En serio? ¿Usted no se acuerda de...? Claro, era como un Zapman de safari en África y había un león que era como amigo de que era visco. Para seguir reflexionando sobre el tema de la televisión infantil y juvenil, hemos invitado a una persona que sí que sabe de eso porque estuvo en las entrañas mismas de la edad dorada, llamémoslo así, de la televisión infantil y juvenil en Colombia, Carolina Cuervo. Hola Carolina, ¿cómo está? Hola Eduardo, bien. Muchas gracias por venir. Cuéntenos rápidamente cómo fue su trayectoria en estos programas infantiles y juveniles de los años 80, 90. Pues empecé cuando tenía 5 años en un programa que se llamaba Pequeños Gigantes. Ese programa lo dirigía Tony Navia, que era mi madre. Y pues había muchas historias de fantasía y todo el tiempo había personajes nuevos. Después vino... ¿Trabajó con Carlos Vives o no? Trabajé con Carlos Vives, con Luis Fernando Ardila, con Janet Ballman y bueno, con toda una generación de actores que la mayoría de la gente hoy en día reconoce, Carolina Sabino, Roberto Cano. Era realmente un semillero de talentos. Después de Pequeños Gigantes, finalmente vino Maximini, que era un programa que hacía Punch Televisión, pero ese programa desapareció gracias al apagón. En el año 92, gracias también a una ley que tenía Inravisión, que era que había que tener programación infantil, pues los canales y las programadoras se veían obligados a invertir un poco de su presupuesto en eso. Entonces, gracias a eso se creó Okidoki. Pues era una historia que yo creo que cautivó a los muchachos porque éramos un grupo de adolescentes que teníamos una casa para nosotros y podíamos vivir casi que una vida de adultos. Pero siempre contábamos historias que estaban muy ligadas a la fantasía y fuera de eso teníamos música, cantábamos. Duró 5 años y eso fue creciendo y creciendo y creciendo y cada vez había más gente que veía Okidoki y empezó a ser un programa un poco un fenómeno porque nosotros aparte del programa entonces empezamos a hacer giras musicales y viajábamos y realmente fue, pues ahí aprendimos todo. Los 3 clásicos de la televisión de antes, RCN, Punch ya estoy de clásico. Y Caracol. Sí, pues realmente fue una carrera que se fue haciendo, yo aprendí haciendo y eso era Okidoki también, eso fue, o sea, yo estuve en Okidoki desde los 12 hasta los 17 años. Me gustaría que tú, Canelita, fueras a hacer un casting, es para una firma de perfumes. La persona que escojan, o sea, la modelo, va a ganar muchísima plata. Y es una lástima que hoy en día eso no exista. ¿A qué se debe que eso no exista? ¿Cuál es su percepción? Yo creo que aquí no creemos que realmente un programa infantil sea importante. Es decir, creo que siempre lo hemos visto como algo que
cuando sobra presupuesto o cuando nos obligan a hacerlo, lo hacemos, pero no piensan que de alguna manera eso es una manera también de formar un país. O sea, lo que los niños ven y la identidad que ellos vean en la televisión es en últimas lo que más les queda, porque no nos digamos mentiras, Colombia no es un país que lea mucho ni que se informe de otras maneras que no sea la televisión. La televisión llega a los lugares más recónditos de este como país. 98% de penetración, algo así. Es una gran responsabilidad en últimas. Y lo que ofrecen hoy en día las franjas infantiles es poco colombiano. Hay mucha cosa extranjera y que en últimas ya no tienen mucho que ver con nuestra identidad. Mecha, mi hermanita bella, siempre cociéndose en la cocina. No, mi amorcito, para ti sí. No digo, ¿cómo así es mi celebración? Un programa infantil no es solo hacerles un concurso y mostrarles unos muñequitos animados, es también ayudarles a que su imaginación vuele, a que la fantasía está al alcance de todos, si lo quieren ver como un negocio, a través de contar historias, que creo que es lo que a uno cuando es chiquito le gusta, ¿no? ¿Y usted de casualidad conoce algo de lo que ha hecho Señal Colombia? He visto cosas, por lo menos cuando uno ve los premios para televisión, uno se da cuenta que casi todos los premios de televisión infantil se los lleva Señal Colombia. Y creo que eso también es algo que es importante resaltar, y es que hay algo que se está haciendo por eso, ¿no? Carolina, muchísimas gracias por haber venido acá, por haber compartido sus anécdotas, sus historias de la edad dorada de la televisión infantil en Colombia. Y ustedes quédense con más en Todo lo que vemos. Quédense aquí con nosotros en Todo lo que vemos. Edu Entretenimiento. Edu Entretenimiento define a los contenidos que son diseñados para educar a través del entretenimiento. El término fue utilizado por primera vez por The Walt Disney Company en 1948 como parte de la descripción de su serie de documentales cortos sobre la naturaleza True Life Adventures, pero quien lo desarrolló como concepto fue Robert Hyman cuando producía documentales para National Geographic en 1973. Uno de los productos más exitosos basados en esta forma de comunicación es Sesame Street o Plaza Sésamo, que empezó a emitirse en 1969 para enseñarles a los niños tópicos como matemáticas, ciencia e historia. En América Latina, el escritor Miguel Sabido extendió su uso entre 1973 y 1981 con una serie de telenovelas que reflexionaban sobre problemáticas sociales urgentes en su país, como los bajos niveles de alfabetización y la alta tasa de natalidad. Sus productos contribuyeron al aumento de matrículas de clases y en una disminución considerable del crecimiento de la población, estimada en un 34%. Uno de los programas de la franja Mi Señal que ha tenido muchísimo éxito es OMU, el yoga para niños, basado en el libro de Jenny Kent y María Villegas. Este es un ejemplo de Edu Entretenimiento aquí en Señal Colombia. Con Mi Señal ejercita su cuerpo y alma. Veamos cómo un padre y un hijo aprovechan este material para la práctica del yoga. De Kundalini Yoga. Practico yoga hace 2 años y Valentina es mi hija, quien practica yoga conmigo. Con respecto a la televisión colombiana y a los contenidos que vemos hoy en día, estoy en desacuerdo en que plasmemos en la televisión las peores cosas que tenemos los colombianos en vez de resaltar los valores y las cosas que quisiéramos realmente multiplicar. Tenemos muchas cosas bonitas que resaltar y me parece que deberíamos ver más esa clase de contenidos. Haz una pausa, respira profundo. El programa me encanta la propuesta, me encanta precisamente porque
le permite a los niños, y no solamente a los niños, sino a los adultos, tener una visión positiva, y es una visión interactiva y creativa, además es bonita estéticamente. Yo creo que el yoga puede atraerte de cualquier forma, en cualquier medida, porque pues es una cosa que te calma y te tranquiliza. Entonces, digamos, si tú eres una persona así, pues ya seas grande y estás muy estresada por tu trabajo o lo que hagas, de pronto ves eso y dices, no, me tengo que calmar, o sea, sé que puedo vivir de la manera más bonita. ¿Cómo se sienten? Lo hacemos de nuevo. ¿Y ustedes? ¿También están listos? La televisión es un medio que puede llegar a mucha gente y a muchos sitios donde tal vez un instructor no puede llegar. Y además las personas tienen la opción de hacer un primer acercamiento al yoga por medio de la televisión, porque no tienen la angustia de que alguien los está mirando, ni tienen la presión de es que no puedo hacer lo que la profesora o el profesor hacen. Inhala, estira los brazos. Entonces te permite hacer un acercamiento más tranquilo, sin expectativas. Esta es una buena manera para despertar y calentar tu cuerpo. Respira profundo y siente cómo late tu corazón. Definitivamente la televisión es un medio que deberíamos aprovechar de muchas maneras, para lo que te digo, llegarle a mucho público que tal vez en la vida se le ocurriría ir a una academia de yoga. Entonces a la mamá que no tiene tiempo pero tiene media hora para sentarse y regalarse esa media hora, es algo que es una oportunidad que todas las personas deberíamos tener. Otro programa que ha tenido mucho impacto en Señal Colombia, destinado a público infantil, pero que también le llega a los jóvenes e incluso a los adultos, es el programa de yoga para niños OMMO. Yo me llamo Lida Milena Pedraza, soy bacterióloga y me encantan mucho los animales. Acá vivo con mi esposo, estamos prácticamente recién casados. Llegué a Señal Colombia porque cuando yo era niña, mi mamá me ponía sobre todo Canal 11. En esos tiempos Canal 11 eran los programas para uno hacer las tareas. Y hacer manualidades, el programa de manualidades, el programa de matemáticas. Entonces ya después yo decía, pero pues, ¿qué le pasó al Canal 11? Entonces ya Señal Colombia. Hoy vamos a hablar de un amigo fiel. Hoy vamos a hablar sobre el Renault 4, nuestro símbolo. Y con mi suegro una vez de casualidad vimos Los Puros Criollos. Me pareció como muy chistoso el programa y nosotros, ¿pero eso qué es? Y no, y que el Renault, y que el Chocorramo. Entonces ya uno como que se vuelve aficionado y cuando la dan, ay no, lástima, que me lo voy a perder. Entonces es rico que uno los pueda buscar en YouTube y los ve. Y así fue cuando fui cogiendo la pita. Ya después me encantaba ver el show de Perico. Parecía divino. ¡Oye! 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 ¡Ay! ¿Qué crees que estás haciendo? En la mañana me encanta ver los programas infantiles. Y es por eso que yo prendo y me gusta ver como el contenido de los programas infantiles, sobre todo de Señal Colombia. Ya por la tarde que dan otra vez los programas como Clásico, de Romeo y Buceta. Así se baila. ¿Qué le pasó? ¡Ay! ¡Pobrecito vos! Sí. Entonces, juiciosa, me siento a verlos porque me da una nostalgia bonita volver a ver esos programas. Pues que los peces nadan para arriba y para abajo. Y Juan Ramón nada a la mitad, o sea, para abajo. Uno lo que se pone a analizar es que la televisión tiene una responsabilidad grande, porque cuando los papás no están en la casa o lo dejan un rato libre, la que lo está educando a uno es la televisión. Todos los niños tendrán sus ojos puestos en la programación de Mi Señal. Si uno le deja a los niños ver programas como que no los instruyan, como de que les generen
enseñanzas negativas. Quizás los que producen televisión no se dan cuenta de esa gran responsabilidad que tienen con los niños. A pesar de que yo soy bacterióloga, hay algo que me encanta mucho hacer, manualidades y decoraciones, algo que a mí me gusta hacerlo, y cuando lo hago, pues la gente dice, ay, que le queda tan bonito, que usted dónde aprendió. Y yo me pongo a pensar, ¿yo de dónde? Yo creo que sí, fue todos los programas de manualidades, que yo era muy fiel a ver MacGyver. Entonces uno con un alicate y un alambre soluciona todo. Entonces camina allí para las margaritas y le doy la llave. Sí, son cosas que marcan, son cosas que me acuerdo mucho de los programas, las pintas, los chistes, porque hasta la forma de hablar cambia. Ay, mi amor, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Sí le gustó, no? Ya frenos de disco y todo, mi amorcito. Pues sí, está como bonito. El día que llegué a tener hijos, yo decía, ay, no, esos programas que a veces, por ejemplo, los Teletubbies, que los enseñan a hablar como muy nenengues, y yo decía, no, ¿qué es eso tan...? Yo creo que me voy a conseguir los programas que veía de niña y le pongo eso y no le pongo a ver esos otros programas, algo que les sirva. Yoga para niños. Extrañaba ver Homo. Estaba acostumbrada a verlo como en lapsos por la tarde, la noche, y ya después no lo volví a ver y yo, ay, ¿qué le pasó a Homo? Mi esposo me decía, no, pues búscalo, ahí en Señal Colombia dice que aparecen los videos. Me metí, pero no sé si fue que no pude bajar los videos, busqué en YouTube y había muy poquitos videos. Entonces yo decía, no, o sea, extraño ver Homo, y por otro lado pensaba pues también en los niños. A veces los sábados, a veces es un poco difícil para algunos verlo, rico poderlo ver entre semana y hacer un poquito de yoga entre semana. Entonces por eso les escribí, para que por favor lo emitan entre semana. Quédense aquí con nosotros en Todo lo que ven. En este capítulo hemos hablado de algunas producciones que marcaron una época en la televisión destinada a los niños y los jóvenes, donde se manejaba el tema de los valores de una manera muy responsable y también con bastante profundidad. Esa época también coincidió con la llegada de series para adolescentes en las cuales se mostraba de manera muy frívola y superficial las relaciones entre ellos, estaban más enfocadas a las modas, a los peinados, que a los problemas reales de la juventud. Por ese motivo, Señal Colombia, ya desde hace más de 10 años, ha enfocado sus esfuerzos para traerle programación de calidad a estos públicos jóvenes. Érase una vez un guapo y experimentado explorador que no le temía al peligro. Y la Sub-30 nos mostró una gran cantidad de jóvenes colombianos que estaban haciendo proyectos realmente importantes en diversas áreas del conocimiento. Mi peor defecto es que hablo demasiado. Y el tema de la música tampoco ha sido ajeno a Señal Colombia, pero en vez de inventar bandas artificiales para un programa de televisión, les brindó espacios para que los grupos tocaran en vivo en programas como El Paradero o El Parlante Amarillo. No hay nada como el poder de la música en vivo, el calor de la gente y la conexión con las bandas. Señal Colombia también ha tratado de tapar ese vacío y desde hace bastantes años genera contenidos pensados en los niños como Kikiriki, el show de Perico, en los cuales el concepto del eduentretenimiento está muy claro. Gracias, Perico. Aquí cerca tengo a unos animales que se pusieron de acuerdo en una situación difícil. Señor Pez, usted... Son programas que se van a recordar no solamente porque eran entretenidos, divertidos, hacían reír, sino también porque ayudaron a formar los valores de las personas. Yo recuerdo que el programa que me fascinaba en la niñez es el Chao. ¿Por qué? Porque siempre me recordó la necesidad de ser niño. Yo
programa favorito era Animalandia. Por los payasos, Pacheco, me divertía mucho. Cuando yo era pequeña me gustaban mucho los Caballeros del Zodiaco. Me llamaba mucho la atención sus poderes, las armaduras. Mi programa favorito cuando era pequeña era Topollillo. La ternura, ¿Y te gusta todavía? mucho, pero ya no lo presentan. Hagamos juntos la televisión que queremos. 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 Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de cómo ha evolucionado la televisión infantil y juvenil en Señal Colombia. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv y allí dejan sus comentarios sobre los diferentes programas de la parrilla de Señal Colombia. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, Bogotá, DC Colombia. Si quieren estar al tanto de la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @Señal Colombia, en Facebook, Señal Colombia, página oficial, y en Instagram, Todo lo que vemos. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que hagamos juntos la televisión que queremos. Hasta entonces. Acabamos de vivir cómo es la transmisión de un evento de Señal Colombia. Lo que está pasando. No quedamos únicamente en la de siempre del fabuloso programa. Bienvenidos a Todo lo que ven.